El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los pagos provisionales de las personas morales. El término persona moral ya lo hemos tratado en algunos otros programas, así que pues no voy a abundar mucho en el tema, nada más me voy a ir directamente a el tema central, que es los pagos provisionales. ¿Ok? Vamos a iniciar primero con la obligación constitucional. ¿Sí? El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan de forma proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. ¿Sí? Entonces de aquí salen esos tres principios constitucionales de la tributación, que es la proporcionalidad, equidad y legalidad. Es muy importante para cumplir con nuestras obligaciones. Ahora bien, en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 1 me dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los casos siguientes. Bueno, me voy a ir directamente a el que dice de los residentes en México. Dice: respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Sí, entonces, pues de donde vengan, cualquier ingreso debe de considerarse para el pago del impuesto. Ok, ahora bien, el impuesto sobre la renta se determina a través de un procedimiento que nos marca la ley en su artículo 9 y me dice que a todos los ingresos acumulables les voy a restar las deducciones autorizadas en la misma ley y también le voy a disminuir la PTU pagada durante el ejercicio. Esto me va a dar, si todavía me queda un remanente, una utilidad fiscal. Pero si las deducciones y la PTU son superiores a los ingresos acumulables, entonces lo que voy a tener son pérdidas fiscales que se aplicarán contra utilidades fiscales de ejercicios posteriores. ¿Ok? Bueno, si nos da una utilidad fiscal, a esta utilidad fiscal le vamos a disminuir las pérdidas fiscales de años anteriores pendientes de aplicar. Y si nos queda una cantidad todavía, sería ese el resultado fiscal sobre el cual se aplicará la tasa del 30% y ese será mi impuesto causado del ejercicio. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante. Tengo aquí una tesis, que es la tesis P/J 52/96 y se titula Renta, sociedades mercantiles, objeto y momento en que se genera el impuesto. Eso tiene que ver con lo que acabamos de leer del impuesto sobre la renta del ejercicio. En esa tesis me voy a ir directamente a algunas palabras que yo resalté porque son las importantes. Aquí dice: el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de estos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos. Más adelante dice: y no hasta el término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. Adelante dice: no es cierto pues que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, y más adelantito, no es cierto tampoco que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. Y luego dice aquí, resaltando más adelante, dice: no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad. ¿Por qué coloco esta tesis aquí? Fíjense, en muchas ocasiones han dicho algunas personas, algunos fiscalistas, que eso fue hace algunos años, que los pagos provisionales eran inconstitucionales porque se determinan sobre una cantidad que todavía no se sabe si va a ser real o no, es decir, una utilidad fiscal. La utilidad fiscal se conoce hasta cerrar el ejercicio y determinar así un impuesto que sería el impuesto definitivo, no antes.
¿Sí? Entonces aquí precisamente esta tesis aclara en esta parte que dice: el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque la utilidad fiscal se determina al cierre del ejercicio, ¿sí? Y puede que no haya utilidad, ¿no? Pero aquí lo que me dice es que el objeto son los ingresos, no la utilidad. Por lo tanto, es correcto, bajo esta consideración, que se realicen pagos provisionales, porque el impuesto entonces ya se causó en cada uno de los meses, ¿no? Entonces ya hay un ingreso acumulable en cada mes, y ese es el objeto del impuesto sobre la renta, no la utilidad, que esa se determina cuando se cierra el ejercicio. Y ya entonces ya conocemos ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y ya tenemos una utilidad. Y bueno, aquí también habría que tomar en cuenta que hay conceptos de deducción y de acumulación que no se pueden conocer a lo largo de los meses, sino hasta que se termine el ejercicio, y entonces sí se pueden aplicar, por ejemplo, el ajuste por inflación acumulable. Ok, en ese caso pues es un ingreso que no lo puedo conocer en cada uno de los meses, sino hasta que cierre el ejercicio, tengo mis índices, tengo mis promedios de saldos de los créditos y de las deudas, y entonces sí puedo calcular un ajuste por inflación que puede ser acumulable, pero también puede ser deducible. ¿Ok? Para los pagos provisionales, el ordenamiento, el artículo 14 de la ley me dice que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Y para los pagos provisionales se deben de considerar los ingresos nominales que se perciben en cada mes. Para esto, a los ingresos acumulables le resto el ajuste por inflación acumulable, y esto me va a dar los ingresos nominales. Aquí hay un detalle: el ajuste anual por inflación solamente se determina, y su nombre lo indica, anualmente. Por lo tanto, en cada uno de los meses no tendría este concepto. Así es entonces que los ingresos nominales vendrían siendo, para el pago provisional, los ingresos acumulables. O sea, serían lo mismo. Esos ingresos se pueden obtener en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que se obtengan en el ejercicio, incluso del extranjero. ¿Ok? Y aquí un detalle también. Aquí este artículo 16 de la ley me dice que el ajuste por inflación acumulable es el ingreso, yo lo llamo beneficio, prefiero decirlo así, por lo siguiente: que es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Nada más para aquí, para platicar esta parte, cuando dice disminución real de sus deudas, real no deriva de realidad. En este caso, real viene de es un término netamente financiero, y es la aplicación de la inflación. Por ejemplo, si hoy contrato una compra o una deuda, un acreedor, un proveedor, a pagar en 6 meses, no sé, se me ocurren 100,000 pesos. Ok, 100,000 pesos, y los voy a pagar en 6 meses. Vamos a suponer que al término de esos 6 meses ocurre una inflación por decir, del 10%. Entonces, supongamos que la cantidad es de 100,000. A esos 100,000, aplicándole el 10% de inflación, serían 10,000, ¿no? Entonces, si esto es como dice la ley, el poder adquisitivo al final de esos 6 meses es de 90,000, ¿sí? Porque el 10% fue inflación. Entonces, los 100,000 que le voy a pagar, que hoy pactamos, son los mismos que al término de 6 meses le tengo que pagar. O sea, no va a haber un ahorro. Los mismos 100,000 hoy van a ser en 6 meses. Pero entonces aquí me dice que disminución real de sus deudas. Entonces, esa disminución se refiere al poder adquisitivo. En realidad no hay un ahorro. Es exactamente la misma cantidad, solo que pues el fisco dice que como te duele menos el pago, o sea, se lo pagaste inflacionario, por lo tanto
el poder adquisitivo disminuyó y tú te ahorraste, más bien disminuiste tu deuda. Pues eso es consideración inflacionaria, pero en sí lo que voy a pagar es exactamente la misma cantidad. Yo no le puedo decir a mi proveedor, oye, pues ya hubo una inflación del 10%, por lo tanto solamente te debo 90,000. Pues obviamente que no, o sea, son exactamente 100,000 pesos, ¿ok? Entonces, esa disminución, supuesta disminución, más bien sería un término inflacionario netamente, ¿ok? Ahora bien, para efectos del impuesto sobre la renta ya vimos cómo se determina, ¿no? Ingresos menos deducciones, pero aquí el detalle es esto. Ingresos menos deducciones me va a dar la utilidad fiscal, pero imagínense en cada uno de los meses determinar ingresos acumulables, restar deducciones para que me dé una utilidad fiscal. Esto pues sería muy complicado, si no es que en algunos casos hasta puede ser imposible, ¿no? Porque hay conceptos que no se pueden calcular, no se pueden determinar en cada uno de los meses, sino hasta que cierre definitivamente el ejercicio. Así que pues es necesario buscar la manera de que se pueda obtener anticipadamente esa utilidad fiscal, y esto pues no se puede hacer de otra forma que con un índice que nos ayude a estimar esa utilidad con los ingresos que se vayan obteniendo en cada uno de los meses. Esto es el coeficiente de utilidad, ¿sí? Que es un índice como para proyectar la utilidad fiscal que se pudiera obtener. ¿Ok? Se calcula dividiendo la utilidad fiscal del ejercicio entre los ingresos nominales. Eso quiere decir que primero pues, tendría que presentar declaración, ¿no? Para determinar la utilidad fiscal del ejercicio. Y eso lo tomo con la declaración del año pasado, con los datos del año pasado, para aplicar en el periodo actual. ¿Ok? Solamente aquí cambia un detalle. En el caso de las sociedades y asociaciones civiles, como ustedes saben, este tipo de sociedades determinan un remanente distribuible al terminar el ejercicio, pero obviamente los socios, los asociados de esas sociedades, obviamente no pueden esperarse a que termine el ejercicio. Entonces perciben lo que nosotros llamamos anticipos de remanente. Y como este anticipo de remanente en el pago provisional yo se los puedo disminuir de la utilidad fiscal, para efectos del cálculo del coeficiente de utilidad, si yo tengo utilidad del ejercicio, le tengo que sumar los anticipos y rendimientos que hubieran pagado las sociedades civiles. Y esta suma es lo que divido entre los ingresos nominales y así obtengo el coeficiente de utilidad. Ahora bien, si yo lo que hubiera obtenido fuera una pérdida fiscal, entonces a esa pérdida fiscal le quito los pagos que haya hecho, los anticipos de remanente distribuible a los socios. Y entonces de esta diferencia lo divido entre los ingresos nominales y es así como obtengo el coeficiente de utilidad. Bueno, esto es lo único que cambia en estas sociedades civiles. Ahora bien, cuando ya tengo el coeficiente de utilidad, entonces tomo los ingresos acumulables, que ya quedamos que son lo mismo que los ingresos nominales para efectos de pagos provisionales, y de la aplicación del coeficiente me va a dar una utilidad fiscal que va a ser base para el pago provisional. ¿Ok? En este caso, esta utilidad fiscal base para el pago, algunos llaman utilidad fiscal estimada porque en realidad sí, eso es una utilidad fiscal estimada, solo que la ley del impuesto sobre la renta en realidad no lo llama así, lo llama así también utilidad fiscal. ¿Ok? A la utilidad fiscal que determine con este coeficiente le aplico la tasa general del impuesto del 30% y me va a dar el impuesto causado del periodo. Y le voy a restar los pagos que ya haya hecho en periodos anteriores del mismo ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, pues yo tomo, si quisiera calcular el mes de mayo, pues entonces tomo mis ingresos acumulables desde enero hasta mayo, le aplico el coeficiente, me va a dar una utilidad fiscal, le aplico la tasa del 30% y ahí ya determiné mi impuesto de ese periodo. Le resto lo que ya haya pagado sumado enero, febrero, marzo y abril, y la diferencia sería la cantidad a pagar de ese mes de mayo.
¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo un cuadro de datos de ingresos. Tengo ventas, intereses, que pueden incluir también la variación cambiaria, otros ingresos, y tengo un total, ¿sí? Estos son los datos de cada uno de los meses. Por ejemplo, en enero tuve ventas por 881.459, intereses por 10.476, otros ingresos por 3.385, y esto nos da un total de 895.321.72. En febrero tengo un total de 747.166.34, y así en cada uno de los meses. Ese sería el cuadro de datos de ingresos para efectos del pago provisional. Solamente aquí tengo una aclaración. En el mes de agosto se obtuvo una ganancia de 13.551.15 por la venta de equipo de cómputo. Es un ingreso adicional que debo de considerar para el pago provisional. Aquí está el cálculo. Lo compré en mayo del 2019, son 3 equipos de cómputo, ahorita vemos la aclaración. Lo vendo en agosto del 2021. El monto original de la inversión fueron 45,000 pesos. La deducción acumulada al cierre del 2020 son 21,375. Entonces tengo un monto pendiente de deducir de 23,625. Actualizo ese saldo pendiente de disminuir por el factor de 1.0772 y me va a dar un costo fiscal de 25,448.85. Ok, aquí pues nada más que hay que comentar que en el caso de la enajenación de bienes de activos fijos, por ejemplo este equipo de cómputo, la ley lo que me dice es que en el ejercicio, cuando yo venda alguno de estos bienes, en el ejercicio en que ocurra voy a deducir el saldo pendiente. Ok, entonces aquí ya tengo el pendiente, que es el que quedó al cierre del 2020, de diciembre del 2020, porque lo vendí en 2021. Ok, entonces aquí ya tengo el precio de venta de 39,000 menos el costo fiscal de 25,448, y me va a dar la ganancia por la enajenación de 13,551. Okay. Nada más aquí comento que en el caso del factor de actualización, en 2021, si se lo vendí en agosto, entonces solamente tengo 7 meses de uso. El último mes, primera mitad. Hay un mes en medio, a la mitad, que sería abril. Entonces tomaría el mes inmediato anterior, marzo 2021, que en estos momentos que estoy haciendo el cálculo, pues estoy en el mes de enero 2021, todavía no tengo esa cantidad, ese dato del índice de marzo 2021, por eso utilizo un índice estimado, nada más para que aclararlo aquí. ¿Ok? Entonces, con esto ya tengo mi cuadro, mi papel de trabajo con el impuesto de cada uno de los meses. Por ejemplo, aquí en enero tengo ingresos por 895,321, le aplico el coeficiente de utilidad de 0.3301 y me va a dar una utilidad fiscal base para el pago de 295,545.70 por la tasa del 30%, y ahí tengo un impuesto a pagar de 88,663.71. Ok, en el mes de febrero igual, un total de 747,166.34 pesos de ingresos, más los de enero de 895,321. Tengo ingresos acumulables al periodo de 1,642,488.06. Por el coeficiente de utilidad de 0.3301 voy a tener una utilidad fiscal base para el pago de 542,185.31. Por la tasa del 30%, ahora tengo un impuesto del periodo de 162,655.59. Le resto el impuesto pagado en enero de 88,663.71. Entonces, en febrero tengo a pagar 73,991.88.
¿Ok? Entonces, en cada uno de los meses posteriores es exactamente el mismo procedimiento. Nada más que aquí quiero que noten algo. Cambia el coeficiente de utilidad en marzo. ¿Por qué? Pues porque en marzo presenté declaración del 2020 y obviamente si las cifras cambiaron, entonces también cambió el coeficiente de utilidad. En este caso, en la declaración me salió un coeficiente menor que los que venía utilizando, en este caso de 0.2958, y es el mismo que se aplicaría en cada uno de los meses del ejercicio. ¿Ok? Aquí abajo el coeficiente, suponiendo que tuviera otros datos y que en este caso, por efectos del bajar el coeficiente, a lo mejor el impuesto, suponiendo que me diera 200,000 pesos, ¿sí? Y que en meses anteriores yo hubiera pagado un total de 250,000, ¿ok? En este caso, yo no voy a tener un saldo a favor, porque estos son pagos provisionales, y en pagos provisionales no puedo determinar un impuesto definitivo, porque son a cuenta del ejercicio. Por eso, como son provisionales, si aquí tuviera 200,000 pesos de impuesto menos pagados en periodos anteriores de 250,000, en papel de trabajo voy a tener una cantidad en negativo. Eso sería un pago en exceso, no un saldo a favor. Aunque esté negativo, no es saldo a favor. Ahora, por ejemplo, si me equivoco, ¿no? Y lleno mal un dato, ya sea en los ingresos o en el coeficiente de utilidad, y me doy cuenta posteriormente que metí un dato erróneo en el papel de trabajo, un error de dedo. Lo corrijo, presento complementaria, y vamos a suponer que en el periodo que complemento, que meto la complementaria, yo pagué 300,000 pesos, por ejemplo, y en la complementaria me sale de 200,000. Yo meto la complementaria, pongo la cantidad del impuesto causado, le voy a poner la cantidad pagada en periodos anteriores de 300,000 y voy a tener un saldo. Ahora sí, ese sería un saldo a favor de 100,000 pesos, pero no lo puedo aplicar en periodos posteriores. Ese es un pago indebido, ¿sí? Este lo puedo pedir en devolución, pero derivó de un error, de una equivocación. Ese sí lo puedo pedir en devolución. Es un pago indebido, es un saldo a favor por pago indebido, que no es lo mismo el que hace rato les dije, ¿no? Que presento declaración de anual del 2020 y ahí el coeficiente baja y por ese efecto pues a lo mejor me produce una cantidad de negativo. No es saldo a favor, es un pago en exceso, pero por la mecánica de cálculo normal de la ley. El otro sí es un saldo a favor, pero porque lo corregí, hubo un pago que no debí haber hecho. Es un pago que hice por error, por eso se considera un pago indebido. Ok, pues esas son las únicas consideraciones en este ejemplo. Ahora bien, hay detalles que puedo aplicar aquí. Uno de ellos es que contra el impuesto, contra la utilidad fiscal estimada, donde aplique el coeficiente, puedo disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Una pérdida se determina cuando en el ejercicio tuve más deducciones que ingresos. Eso es una pérdida fiscal. Y se va a ir aplicando en pagos provisionales y en la declaración del ejercicio en los 10 años posteriores. Y hoy lo que me dice también la ley es que si pude aplicar una pérdida fiscal y no lo hice en el ejercicio, perdería el derecho a aplicarlo hasta por el monto de la cantidad que no aplique. Ok, esto se perdería. Hay que actualizarlo. El artículo 57 de la ley me dice que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio la actualizaré tomando el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio, y si este fuera completo, entonces sería mes de diciembre, entre el índice del primer mes de la segunda mitad del mismo ejercicio. Y recuerdo, si es ejercicio completo, en este caso sería primer mes, segunda mitad, julio. Sí, entonces para este factor de actualización tomaría el índice de diciembre entre el índice de julio, y ese factor de actualización se lo aplico a la pérdida ocurrida en el ejercicio
y en la declaración lo presentaría con esa actualización, ¿sí? Ahora hay una segunda actualización. El índice del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará entre el mismo índice, pero del último ejercicio, el último mes que se actualizó. Entonces sería junio entre diciembre del año anterior, o del año más bien que ocurrió, ¿no? Aquí hay un criterio que es el 30 diagonal ISR diagonal N, que se titula actualización de pérdidas fiscales, factor aplicable. Y me voy a brincar hasta el tercer párrafo y esta parte subrayada y dice: se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre del ejercicio en que ocurrió la pérdida entre el correspondiente al mes de julio del mismo ejercicio. Eso es para determinar el factor de actualización. Pues este criterio 30 diagonal ISR diagonal N. Ok, ahora aquí pues tengo un ejemplo de pérdidas fiscales. Aquí tengo una pérdida fiscal ocurrida en 2019 por un total de 346.220. Lo actualizo, dice aquí, índice de diciembre 2019 entre índice de julio 2019, y me da un factor de 1.0216 por 346.220, que es la pérdida del 2019. Entonces ya tengo una pérdida actualizada de 353.698.35. Ok, ahora bien, tengo después en junio del 2020 una segunda actualización. Tomo el índice de junio 2020 entre el último actualizado, que fue diciembre del 2019, y me da un factor de actualización de 1.0076. Lo multiplico por 353.698 y me va a dar una pérdida actualizada de 356.386.46. ¿Ok? Ahora bien, llega el año 2021. Voy a presentar en marzo 2021 la declaración anual de el 2020 y resulta que al calcular me da una utilidad fiscal, en este caso de 286.377. Contra esa utilidad aplico la pérdida que ya venía actualizando de 356.386 y me queda un remanente de 70.009.46. ¿Ok? Eso es en la declaración del 2020 que presento en marzo 2021. Luego transcurren los meses y en 2021, en junio, ya viene la siguiente actualización, que sería tomando el índice de junio 2021 entre el índice de junio 2020. En este caso, aquí recuerden también que estoy tomando un índice estimado del 2021 porque todavía no llegó a esa fecha y obviamente todavía no tengo ese índice. Entonces, estimadamente tengo un factor de 1.0559 y me queda entonces una pérdida actualizada de 73.922.99. ¿Ok? Ahora bien, hay otro concepto que puedo disminuir. Hace rato vimos la mecánica de cálculo del impuesto del ejercicio y disminuyo la PTU. Entonces, aquí para efectos de los pagos provisionales hago exactamente el mismo procedimiento. La PTU la voy a disminuir, pero en pagos provisionales, solo que lo voy a hacer de la siguiente manera. Dice aquí, artículo 14, fracción 2 de la ley, el monto de la PTU pagada en el ejercicio se deberá disminuir por partes iguales de manera acumulativa. Ojo aquí en esta parte, partes iguales de manera acumulativa en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio. Luego me dice que la disminución de la PTU se realizará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional. En este caso voy a tomar un ejemplo. Ya presenté declaración del 2020 y me sale a pagar un total de PTU por 480,000 pesos. Llega el mes de mayo 2021 y resulta que no todos los trabajadores fueron a cobrar su PTU. Solamente se pagaron 325,000 pesos.
Y si después en los meses posteriores no hay ningún otro pago, entonces esos 325,000 pesos se divide entre 8, que son los meses de mayo a diciembre, y me va a dar un total de 40,625. Y para aplicar en pagos provisionales, aquí dice partes iguales, pues son estos, ¿no? Cada mes 40,625. Y dice acumulativa, como hace rato lo mencionamos, entonces en mayo son 40,625. Le sumo la de junio para aplicar en junio y son 81,250 en total. Le sumo los 40,625 de julio y en julio aplicaría 121,875 y así me la voy llevando mes con mes hasta que en diciembre ya llegue a los 325,000 pesos, que fue el total de PTU pagada. Ahora bien, la mecánica de cálculo. Los ingresos nominales, ya lo mencionamos, le aplicamos el coeficiente y me va a dar una utilidad fiscal para el pago provisional, que muchos lo llaman utilidad fiscal estimada. Le resto la PTU pagada en el ejercicio, la que hace rato vimos, le resto los anticipos y rendimientos que, en el caso de ser una sociedad civil, le pague a los socios de esa sociedad. Y le resto las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y si todavía me queda una cantidad, esta es la utilidad fiscal base para el pago provisional. Le aplico la tasa del 30% y me da el impuesto causado y después le resto los pagos que ya haya hecho de periodos anteriores y eso me da el impuesto sobre la renta a pagar. Vamos a hacer un ejemplo, un caso práctico. Para esto, pues tomamos los ejercicios que ya hicimos para que sea más fácil. El cuadro de ingresos que vimos en el otro ejemplo de cálculo de pagos provisionales, ese mismo cuadro, y le voy a adicionar los 325,000 pesos de PTU. Ya vimos cómo lo voy a aplicar en cada uno de los meses y le voy a disminuir las pérdidas fiscales y le voy a incrementar lo que ya comentamos de la ganancia por la enajenación de activos fijos, en este caso las 3 computadoras que vendí, que me dieron una utilidad, una ganancia de 13,551.15. Ojo aquí, tengo un precio de venta de 39,000, pero no voy a tomar los 39,000, solo la ganancia, ¿sí? Entonces en la ganancia pues ya viene implícito que al precio de venta, que son los ingresos, le reste el costo fiscal por la enajenación. ¿Okay? Y aquí ya tengo mi papel de trabajo exactamente hasta la determinación de ingresos nominales, pues es el mismo procedimiento que habíamos visto y aquí también lo del coeficiente de utilidad también no cambia. Lo que va a cambiar es que una vez que ya determine la utilidad fiscal le voy a quitar la pérdida fiscal actualizada del periodo. Aquí tengo, ya habíamos visto el ejercicio de las pérdidas fiscales. En enero y febrero se aplica el total. En marzo ya presenté declaración del 2020, hubo utilidad, entonces la pérdida fiscal pendiente baja a 70,009.46 y la aplico en marzo, abril, mayo y en junio, que ya aparece el índice del mes de junio, entonces ya aplico la siguiente actualización. Y así como habíamos visto el ejercicio, la segunda actualización quedaría en 73,922.99. ¿Okay? Y abajito en el siguiente renglón está la aplicación de PTU pagada en el ejercicio, los 325,000. Y obviamente como quedamos en la cantidad igual, pero acumulada en cada uno de los meses. Y al final voy a obtener una utilidad fiscal base para el pago. Y en cada uno de los meses voy a aplicar la tasa del 30% y me va a dar un impuesto a cada uno de los periodos. Y en el periodo de que se trate, ya determinando el impuesto causado, le resto los pagos provisionales que ya haya hecho de periodos anteriores del mismo ejercicio. Y en cada uno de los meses tendría una cantidad a pagar de impuesto sobre la renta. ¿Ok? Pues bien, ese sería la mecánica de cálculo. No es complicada. Aquí yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros aprendamos a hacer nuestros propios
papeles de trabajo y que estos sean los más sencillos de entender para que cualquiera lo pueda hacer, y pues que también los interesados en la información fiscal y financiera de la empresa pues también le puedan entender sin ningún problema. Ok, pues bien, eso sería todo con respecto a los pagos provisionales de las personas morales. Ok, pues bien, yo soy Efraín Ortiz y los espero en una próxima plática de índole fiscal, financiero, laboral, mercantil o de seguridad social. Muchas gracias y hasta la próxima.